hablábamos ayer de la progresión de la mente y cómo se crea expectativa. Tal vez pequeño dibujo pueda nos ayudar a decir que hay un tiempo que nosotros llamamos el tiempo cronológico, que va del pasado tiene un punto al presente y se va al futuro. Eso lo tenemos al reloj. Pero el misterio del tiempo psicológico es que él se va de la memoria a la imaginación. Pasando por un punto central. Entonces el tiempo psicológico no necesariamente sigue la misma línea, aunque parezca, porque él es una proyección del placer se dice, como atracción así, o como de miedo se dice, miedo. Tiene una I. Se pone como repulsión. O puede ser el dolor. Porque el miedo ya es un proceso de repulsión. Así como el deseo es un proceso de atracción. Y todo eso se concentra con la palabra apego. Y ahí uno eleva al otro porque no se consigue separar el deseo del miedo. Si deseo mucho, por ejemplo, pasar en una prueba para la universidad, eso puede ser la causa de no tener condición de hacer una buena prueba, porque el exceso de deseo me genera el miedo del fracaso. Y ahí da el blanco a la prueba. O al contrario, toda vez que hay un miedo, es porque hay un deseo opuesto. Si digo que tengo miedo de morir, es porque deseo vivir. Cuanto más deseo vivir, más habrá miedo de morir. Entonces, Krishnamurti insiste que son dos lados de la misma moneda. Pero lo que no está claro para la mayoría de las personas es que la imaginación es virtual. La memoria también es virtual. La única cosa que es real está en el presente. Y es difícil estar con la mente en el presente. La mente
tiene una tendencia a crear el tiempo psicológico. El tiempo psicológico sí puede medir por el apego. El tiempo cronológico por el reloj, se escribe así. Sí. Y cuando estamos en una cola del banco para hacer un pago, a veces se multiplica mucho el tiempo. Y 15 minutos parecen 15 horas. Pero cuando estamos en los brazos de nuestro amor, ahí las 15 horas vienen 15 minutos. Entonces, el tiempo psicológico es completamente distinto del tiempo cronológico. Porque eso está relacionado al mecanismo de proyección. Es la proyección o vikshepa. Y cuando se consigue tornar nulo el tiempo psicológico, ahí entramos en la meditación. En cuanto se está proyectando al pasado y al futuro, se está en imágenes virtuales, no se está en la realidad. Entonces vamos a volver a los 9 obstáculos enumerados por Patanjali en el Yoga Sutra. Entonces, decir que el pasado y el presente y el futuro son el tiempo es fácil. Ahora, decir que el pasado y el futuro en verdad no existen y solo el presente es realidad, ya no es tan fácil, porque la mente se va al pasado y al futuro y no se queda en el presente. Entonces, acá la definición de meditación, que es estar donde se está, me parece una cosa muy profunda. Y si entonces Patanjali, hemos mencionado ayer, que hay 9 causas o obstáculos que se manifiestan por decorrencia de la proyección de la mente, que es el objeto de expresión de la mente que necesitamos controlar si queremos meditar y encontrar la luz que vive en nuestros corazones. Doença, languidez y duda. Entonces, dolencia, hemos hablado ayer, es un impedimento obvio cuando hay fiebre, cuando hay dolor de dientes, cuando hay cualquier dolor, ya es un problema para concentrar la mente. Languidez ya es una falta de vitalidad, de intensidad, de ánimo para hacer, para mantener la posición a la meditación. Entonces uno se queda flojo, de a poco se va a dormir. Ahí también la meditación se perdió. Y la duda, por supuesto, donde no hay fe, pero la fe que queremos no es ciega. Por eso la sociedad teosófica está basada en el principio de la libertad de pensamiento, porque hay que trabajar todas las dudas hasta que nos quedemos con nuestra propia convicción, que nos dé fuerza para practicar. La fe no resuelve el problema, como quieren algunos, sino que es condición de práctica. Si no lo acreditamos que la meditación puede nos llevar a algún lugar, es más probable que no empecemos o que
lo tiremos afuera. Hemos hablado también sobre la mundanalidad o negligencia, pereza y mundanalidad. Son los otros 4, 5 y 6. Negligencia cuando se hace la cosa sin corazón o de cualquier manera para terminar, para librarse uno. Eso no va a producir resultado porque no hay la sustancia. ¿Cómo se sabe cuando uno es amado? Lo sabemos. Cuando nos pone atención. Cuando hay paciencia por nosotros. Si están siempre con presa, sin paciencia y sin dar atención, ya sabemos que el amor ha sacado vacaciones. Por lo menos al principio no está. La manifestación del amor está en querer uno próximo, en darle atención, en tener paciencia a su ritmo. Si queremos moldar a uno, puedes imaginar un jardinero que solo porque encuentra un botón de rosa ya no quiere abrir, porque si va a desarrollar abriendo, entonces lo ayudo de una vez, pero voy a matar la rosa. Entonces, uno de los desafíos de la vida para una pareja, para la relación con los hijos y los padres y las generaciones, es saber respetar el ritmo de crecimiento de cada uno, ¿verdad? El ritmo de movimiento, el ritmo de pensamiento, saber oír, todo eso. Entonces, si hay negligencia, si queremos hacerlo así, incluso decía Patanjali que es peligroso movimentar fuerzas que después no se controlan. Ya estas ambiciones por Kundalini, poderes y vibhutis y siddhis, ¿ah? Ya la voz del silencio empieza diciendo que ese es el libro para aquellos que no conocen los peligros de los siddhis. ¿Ah? Por supuesto, también si hay pereza, ya no hay corazón en lo que se hace, ¿verdad? Que pereza para los antiguos no era tan física, como dice también Taimini, que la languidez es física. La pereza es la dificultad de enfrentar desconfortos, es un apego a los confortos. Está conectada con la depresión. Cuando uno pregunta, ¿por qué hacer eso? Ya no hay disposición de hacerlo. Cuando uno está entusiasmado, no pregunta por qué hacer, ya lo hace. Entonces, Dhammapada dice que la lentitud en hacer el bien ya es el mal. Ya es una mala voluntad. Y creo que la mundanalidad, o como también traducido como sensualidad, es una forma de distracción de la mente que solo se excita con los sentidos y no consigue vivir en la tranquilidad. Entonces es como un vicio que siempre necesita más una dosis, como el alcohol. Son formas de buscar un nuevo estímulo, lo que ya indica que la mente está un poco entorpecida. Por eso, los que buscan entorpecentes están en busca de más vida, pero se están a matarse. Porque el nombre es muy claro, va entorpeciendo a uno. Y cuando estamos dormidos, no hay como producir la infusión
magnética del espíritu en nuestro cuerpo, quiere decir, ya estamos afuera de las condiciones para la meditación. Y la mundanalidad absorbe también todos los estímulos sociales, honrarías, querer eternizar su nombre y todo eso. En la universidad una maravilla. Tú haces un trabajo académico de esos que tienen que parar de pie. ¿Se dice de pie? La primera instrucción que he recibido, como les hablé ayer, el profesor dice, saque cualquiera de esas disertaciones y ponga de pie. Si no está de pie, no tiene valor académico. Eso me enseñó él. Y ahí después se queda en esas bibliotecas. Ahora hay el riesgo de se quedar virtual, nadie va a leer. Es solo una pieza ornamental. Entonces eso de querer eternizarse es un instinto bueno en buscar nuestra esencia inmortal. Pero cuando quieres exteriorizar la inmortalidad, ya es vikshepa, ya es una proyección afuera. Ahora, hacen falta para nosotros, por lo menos, hablar del séptimo, octavo y noveno. Sería la ilusión, la no conquista de un estagio y la inestabilidad. La ilusión, acá tiene, bueno, puede tener un sentido más amplio y un sentido más específico. En un sentido amplio, todas las formas de vikshepa son ilusiones. Entonces no sería el séptimo, sería todo. Pero en un sentido más estricto, Dr. Tiny hace el comentario de las personas psíquicas que al oír un sonido o tener una visión de una luz, ya creen que Dios está hablando con uno. Eso es una ilusión de proyección del ego psicológico. Querer ser grande, escogido entre los apóstoles, elegido como especial. Noción equivocada o conocimiento falso, según Vyasa. Ya Vivekananda y Prabhavananda lo prefieren como falsa percepción, que ahí está tomar un sonido como algo. Bhranti es la palabra usada por Patanjali. Y dice que un sadhaka un sadhaka es aquel que aspira porque está practicando sadhana, que es la disciplina. Es un discípulo o aspirante al discipulado. Puede, por ejemplo, empezar a ver luces, oír varios sonidos de varias especies durante sus prácticas iniciales. Y estas cosas son muy espurias. Entre tanto, muchos sadhakas excítanse con esas experiencias triviales. También llega a comentar que algunos son bastante ingenuos a pensar en que han visto a Dios, lo que caracteriza la ilusión aludida de una excitación poco saludable que causa perturbación como obstáculo a la concentración o aprofundamiento de la meditación. En la República de Platón, uno de los problemas para salir de la caverna es que hay, no sé, piedras, seixos se dice en español, piedras
faiscantes, coruscantes, que tienen alguna capacidad de despejar o luminosidad, a veces fluorescentes, pero eso más raro en una caverna. Lo más común es tener reflejos. Entonces, al revés de procurar el sol que está afuera de la caverna, el individuo se queda encantado con los reflejos a las paredes y no sale. Entonces, como decía Krishnamurti, que los poderes psíquicos son como una candela, una vela, ¿cómo se dice? Una vela. Acesa, encendida, a una plaza con el sol del mediodía. Entonces no significa casi nada. Pero para uno que no tiene nada, que a la vez no puede dar el sol de mi vida, entonces uno toma lo espurio y lo secundario como si fuera el primario y más importante. Y ahí se queda hacer un desvío de rumbo. La palabra desvío es la amartía que hemos hablado ahí, o fue Isis que habló el término griego para pecado. Es que cuando se va a enviar la seta al algo, se desvía, se pierde, se está a perder la búsqueda, el punto que se debería alcanzar. Entonces, ahí, al revés de salir de la caverna para conocer el sol, uno se pierde. Claro, estaba en tinieblas, ha venido algunas lucecitas, ya cree que no precisa más irse, ya está, ya lo toma los secundarios sin conocer el primario. Entonces, esta ilusión puede ser un desvío principalmente a personas de tendencia psíquica que tienen esta sensibilidad astral. Entonces, cada uno de los obstáculos puede atingir diferentes temperamentos, lo que no quiere decir que no podamos tener más de uno simultáneamente. El octavo obstáculo, llamado Darshana Alabdha Bhumivakta, Bhumikattva, perdón, que siendo el clásico comentario de Vyasa, perder el foco o no atingir el estado de trance o samadhi. Quiere decir, un estágio hasta otro debe llevar a un punto de profundidad. Y si siguiendo por tiempo suficiente, no galgamos, no conquistamos ciertos estágios de algún suceso en la práctica, podemos nos quedar sin fe o desalentados. Es el problema del desalento de Arjuna. Estamos hablando de Arjuna, el primer capítulo de la Bhagavad Gita. Es justo esa energía, o quizá la falta de entusiasmo, de energía, en que está en general el hombre común. Y Arjuna empieza por ahí. Pero después, siempre se dice también que la primera verdad del Buda es el sufrimiento, es la, no sé si existe insatisfactoriedad. Ahí tenemos una dificultad de traducir esos términos sánscritos. Es la calidad de lo insatisfactorio. Y porque a veces decir, el chico está sufriendo, hay sufrimiento en la niñez, hay sufrimiento en la madurez, hay sufrimiento en la vejez y quizá después de la muerte, pero más actualmente se prefiere traducir como insatisfacción.
Porque toda vez que la mente está proyectada, la consecuencia del apego es, ¿se dice tedio en español? La consecuencia es tedio o insatisfacción. La dolencia del siglo. ¿Tiene dos? Esta es la dolencia del siglo y es el inicio de la depresión. Ahí empieza un proceso de declinio. Entonces hay que quebrar este proceso de proyección de vikshepa que pone afuera una felicidad que nunca se va a alcanzar, porque en realidad es un espejo de lo que está, la verdadera felicidad está adentro. Él dice, el fracaso después de razonable esfuerzo en obtener o se establecer en el estágio siguiente como pondera Taigni, puede causar distracción y perturbación a perfecta ecuanimidad de la mente, tornándose así un obstáculo a la concentración mental. En general está bien porque está asociado a alguna negligencia o falta de esfuerzo. Uno de los puntos que el Buda lo dice que hay que tener un reto esfuerzo. Correcto esfuerzo, reto esfuerzo. Pero esto viene después del reto medio de vida. Ahí lo dicen que el reto medio de vida es solamente tener una manera honesta de vivir. Pero es más que eso. Es arreglar la vida para que haya energía disponible al autoconocimiento y la meditación. Si nuestra manera de vivir se encuentra a decir, no tengo tiempo para meditar, como muchos occidentales lo dicen con mucha naturalidad, es que el sexto paso, que el reto esfuerzo, viene después del quinto, que es el reto medio de vida. Entonces nuestra manera de vivir no está recta. Si no se consigue arreglar, o estamos gastando mucho, consumiendo demasiado, o recibiendo poco, entonces tenemos que arreglar, vamos a gastar menos y tener más tiempo para meditación. Si somos esclavos por deuda, era una manera de los romanos tomar esclavos. Uno se quedaba con tantas deudas de la tarjeta de... Hoy la tarjeta de crédito puede ser causa de esclavitud. Así perdemos la libertad y no podemos, ahí no tenemos la vida organizada para la meditación. Entonces empieza por una recta percepción o comprensión según el Buda. Ahí viene el reto pensamiento, palabra y acción. Y ahí el medio de vida es una consecuencia. Y ahí hay tiempo y para el esfuerzo y para conquistar los estagios de recta memoria, que es una anamnesis, hasta llegar al samadhi o el éxtasis que abre las puertas del nirvana. Por ironía, el noveno obstáculo es tener llegado allá y no conseguir mantenerse. Dirían ustedes, no, eso no es posible. En primer lugar, si no fuera posible, creo que Patanjali no colocaría ahí, no lo pondría. Segundo, por mi experiencia, uno de los más difíciles. Porque atingir ciertos estados, alcanzar ciertos estados de meditación más profunda, puede también despertar emociones que estaban adormecidas.
la energía que se cree se produce en la meditación puede afuera. Por eso hay toda una idea de probación en el camino espiritual, porque ella va a despertar emociones mal resolvidas. Entonces uno llega a un estadio superior, pero entonces despierta nuevas pruebas que creía estar resolvidas y ya no se consigue mantenerse. Entonces deben conocer de Segovia. San Juan de la Cruz ha escrito este libro sobre la noche oscura del alma. Quiere decir, es una obra sobre el noveno estadio o obstáculo. Que uno ha conquistado la luz y ahí viene su mayor prueba. Su más grande prueba es conseguir mantenerse en la luz, y alguna tendencia a caer después es normal en la senoidad de nuestra evolución, que va teniendo cada vez altos y bajos menos, vamos a decir, extremado, hasta que se llegue a un nirvana de estabilidad. Pero él dice, por Vyasa, la inestabilidad es la incapacidad de la mente se mantener en cualquier estado que ha sido atingido o conquistado, porque él se torna estable solamente cuando el estado de Samadhi o transi fue alcanzado, conquistado, establecido. Taimini considera que hasta cierto punto un retroceso temporario es inevitable en todos los procesos mentales. Pues parece obvio que es solamente por la práctica que se puede llegar a la perfección. Eso hemos dicho ya ayer. Por otro lado, el caso de se perder una posición ya conquistada puede surgir por la propia inconstancia en la mente. Y en este caso es que la inestabilidad decorre de la inherente falta de firmeza de la mente, y que podría afirmarse que Vikshepa está presente, causando perturbación y configurándose como más un obstáculo que merecería un tratamiento especial. Entonces, hemos dado una viajada muy rápida por los 9 obstáculos. Y tendríamos entonces las 9 técnicas opcionales como antídotos a estos obstáculos. Hemos hablado ya de por lo menos 3. El mantra Om, que utilizamos un poco hoy a la práctica, o cualquier mantra vale. La idea está en los mencionados sutras. Y los 9 que vienen en secuencia desde el 1.32 hasta el 1.39, él dice, para remover esos obstáculos debería haber la práctica constante de una verdad o principio. Los autores parecen diversificar la interpretación o variar, pero algunos puntos son convergentes. Primero, Prasada lo dice, habituarse a una verdad sería Dios, en este contexto. Segundo Vyasa, una verdad. Segundo Vachaspati, una verdad es Dios en este, porque ese es el contexto del sutra. Vivekananda dice, para hacer formar o tomar a forma de un objeto, que sería como Kod, la aspiración firme y devoción a un ideal para superar los obstáculos.
esta es una interpretación bien filosófica de devoción, es un karma yoga. Ofrendar todo lo que se hace al Supremo, no querer para sí la recompensa, el resultado del acto. Poner siempre Dios a frente. Entonces la remoción de esos obstáculos, segundo Rohit Mehta, demanda atención unidireccionada. Y la intención de Patanjali es justamente superar esta distracción o dispersión mental causada por Vikshepa. Entonces tenemos más una técnica que es muy teosófica, vamos a decir así. Si se puede solicitar un poquito más de agua. Esta agua de ustedes, Barcelona debe tener una agua muy especial, o hay algo acá en la sociedad. Algunas piedras magnéticas, una cosa se pone ahí. Y la técnica opcional siguiente, que está en el Sutra 1.33, me parece muy especial y krishnamurtiana, porque habla de los relacionamientos. ¿Cómo debemos nos relacionar unos con los otros? Muchísimas gracias. Voy a leerlo en la traducción. La mente torna-se clara, quiere decir, supera Vikshepa, pelo cultivo de actitudes de cordialidad, compasión, alegría e indiferencia, delante de la felicidad, miseria, virtud y vicio, respectivamente. Entonces, el respectivo queda a veces un poco difícil a nosotros. Entonces, lo primero sería cordialidad a la alegría. Sentimos con facilidad alegría o cordialidad, quiere decir, resonamos la alegría de los otros en nuestros corazones. La alegría de los otros es también nuestra. O sentimos envidia cuando los otros están alegres o conquistan alguna felicidad. Si estamos sintiendo envidia, algo está errado con nosotros. Nuestra mente no es pura. ¿Y qué impureza es esta? Se llama el yo, el ego psicológico, queriendo para sí lo que el otro tiene. Me encantaba oír de la biografía de Ramakrishna, lo preguntaran si él no sentía hambre porque tenía un cancro en el esófago y ya no podría más comer casi. Y así un día se murió. Él respondió: ¿cómo puedo tener hambre si estoy a comer por millares de bocas? Él se identificaba con nosotros. Y a Ramana Maharshi le preguntaron cómo hacer para ayudar a los otros, y él preguntó: ¿qué otros? Ya no había más otros. Era solo una unidad en su percepción. El segundo es sentir compasión por la miseria. Si no sentimos más eso, estamos endurecidos, ¿verdad? Pero la compasión no todos lo tienen, aunque sea tan importante en el camino espiritual. Y hay quien aún quiera
a fundar a los que ya están mal, como que dice, así tú lo mereces, y lo pone aún más bajo de que ya estaba. Y por supuesto que esto no es una mente con claridad o con pureza, sino que está contaminada con el yo y la comparación. La palabra manas, de donde se saca el humano, el indoeuropeo tiene el radical man, que quiere decir humano. Man es en inglés, ¿no? Proviene del radical sánscrito ma, que quiere decir medir, mensurar. Entonces la mente, que es lo característico y distintivo del humano al animal, está siempre a hacer comparación. Y para producir claridad en la mente tenemos que desarrollar alegría, cordialidad, alegría de los otros, compasión por la miseria de los otros. También, por supuesto, deberemos tener una reacción de alegría por la virtud. Acá creo que he cometido un error. Es alegría por la, es casi lo mismo, por la felicidad, y alegría por la virtud. Eso no está en la moda. Estamos viviendo un tiempo en que las personas parecen tener una intención de desmistificar las cosas, de no creer en la virtud. La virtud está sacando vacaciones también. Rui Barbosa decía que se tiene a tener vergüenza de ser honesto. Entonces, una persona honesta y muchas veces es un gran problema, por lo menos en nuestro gobierno ya en Brasil. Donde hay un honesto es un problema. Él no participa de la cosa. ¿Eh? Es universal. Es mundial, es universal. Mejor nada decir. Sí. Después, lo más misterioso para mí, indiferencia al vicio. ¿Cómo lo interpreta? Según el doctor Taimini, es para los grandes y los gran iniciados ya conquistaron su naturaleza interior, tentar enfrentar el mal de frente, o que decir venga el toro, ¿eh? Y ponerlo así que para el principiante es mejor no perturbarse o no dejar la mente sin perturbar, conflictuándose con los otros. Entonces, si vamos a nos conflictuar con todos que se van a beber alcohol, con todos que se van a fumar, no vamos más a tener una mente tranquila para la meditación. No sé si está, es obvio. Y así también con muchas cuestiones políticas. En Brasil costumo decir, el país está dividido en Brasil. Parece que los Estados Unidos también. Y recién hemos tenido un impeachment. Ahí en Estados Unidos no sé lo que vendrá. Pero ni los que conquistaran, ni los que no querían están de acuerdo. Mismo antes o después hay una insatisfacción generalizada. Pero los políticos muchas veces hacen sus acuerdos por detrás del plano,
Y estamos por la frente nos peleando por personas que hacen como si estuvieran defendiendo ciertos ideales que a verdad no viven, sea de izquierda o de derecha, de arriba o de abajo, de todos los colores. Y ahí, ¿por qué se pelear por las imágenes? Por detrás están cortando y paqueando la pizza, distribuyendo partes de ministerios a eso y aquello. Entonces, no es que no tengamos ninguna opinión, pero que nuestra opinión no debe ser tan fuerte a punto de perturbar nuestra meditación o causar vikshepa. Un yogi debe tener por objetivo conquistar una cierta calidad de ecuanimidad. Y mismo sus opiniones deben ser expresas con cierto desapego. Me hago claro. Y si decimos, tú no debes beber, tú no debes fumar, tú no debes comer carne, tú no debes... voy a comenzar por los no debes. Te mostraba el libro de Anivesa, que decía que los ideales son más inspiradores que los mandamientos. O sea, decir lo que se debe hacer es mucho más importante do que decir lo que no se debe hacer. Porque si focamos la atención en la luz, ya las tinieblas se retiran. Pero al pelearse contra las tinieblas, eso no garantiza que la luz va a aparecer. A veces, en Brasil por lo menos dice, cuanto más hago oraciones, más el demonio me aparece. Quiere decir, una expresión popular de que cuando damos mucha atención a lo que es malo, el malo se fortalece. Al querer reprimirlo, en general no funciona, se queda aún más fuerte. Mejor dirigir la mente a lo que es bueno. Entonces, debemos incentivar la virtud, pero con el vicio tener cierta indiferencia. Por lo menos para el principiante que está a vencer los obstáculos iniciales de vikshepa. Y se aplican estos 4, eso es una experiencia mía. Cada vez que tengo duda, medito en estos sutras, ya mi mente encuentra un silencio. No me voy a hacer eso, debo incentivar aquello. Estoy fracasando aquí, debo hacer así para revertirlo. Entonces los relacionamientos están muy bien caracterizados. No sé si tienen preguntas a este punto. Si no, pasamos al próximo. La tercera, o que ya sería la cuarta, porque es por la expiración y retención de la respiración. Él lo dice que prácticas preliminares que tienen un objetivo aún limitado no llegan a ser un pranayama y se sitúan más o menos entre la respiración profunda y el pranayama propiamente dicho. Lo que quiere decir que tiene una intención preliminaria y así me parece, clasifica como semejante a las técnicas de Vipassana que hemos intentado hacer ayer. Solo observar la respiración, el ingreso y la salida del aire por las narinas, tener la percepción del flujo de la vida, porque eso tiene mucha profundidad. Me gusta mucho una alegoría de Vivekananda, que decía que un ministro se cayó en desgracia en la India antigua. Y eso no vamos a descubrir por qué, porque no siempre es difícil encontrar que cuando un hombre es honesto cae en desgracia. Pero, entonces el rey lo ha puesto en una
prisión que era una torre muy alta que ni grades no tenía porque ya de la nadie escapaba. Y su esposa venía a las tardes al poner del sol visitarlo y hablaban por aquella distancia. Hasta que un día él dijo: querida, si podías traer mañana un hilo de seda del comprimento de la torre, como también un barbante y una cuerda del mismo comprimento. Un escarabajo, y un poco de miel. La señora se quedó muy sorprendida. Debe tener llegado a conclusión ya que el marido y la solitud ya... Pero como era oriental, muy obediente, etc., hacerlo feliz, lo ha traído a aquellos elementos solicitados. Y él ha pasado pequeñas instrucciones. Las patas de atrás del escarabajo abajo se amarrar con el hilo de seda por un extremo y al otro extremo del hilo de seda al barbante. ¿Qué es ¿Barbante? ¿Ah? El barbante es una cuerda. No, la cuerda es gruesa. Sí. El hilo es fino. ¿Y qué se hace para amarrar los libros? Un nudo. No, un cordel. Cordel. Un cordel. Ahí el cordel se amarra un extremo en el hilo de seda y el otro extremo en la cuerda. Y untar la cabeza del escarabajo con miel. ¿Y qué va a hacer el escarabajo? Procurando el miel, va a subir la torre o va a volar arriba. Cuando pasó por la ventana, el ministro le sacó el hilo. Con el hilo, ¿qué podría hacer? Nada, a no ser sacar el cordel. Con el cordel, ¿qué podría hacer? Nada, a no ser sacar la cuerda. Pero con la cuerda se bajó. ¿Ah? Entonces toda la cuestión es que la respiración es el hilo. Ella aparentemente no sirve a nada sino a mantener el cuerpo vivo. Pero si leen la doctrina secreta, el prana está conectado a la respiración y es por el prana que está la voluntad actuando sobre el cuerpo y toda sensibilidad de control de los sentidos se da por el control del prana. Entonces, que la respiración no sea subestimada. Porque aquel que se apercibe de la movimentación del prana que está conectado con la respiración, tiene la clave. Y por eso esos huesos se llaman clavículas. Porque acá hay algunos secretos de la posición de la caja de la respiración para que se empiece a controlar las alas del verdadero ángel que somos nosotros con alas atrofiadas. Y cuando la Kundalini sube, crea alas que nos liberta de la materia. Pero si el trabajo de purificación previo no es hecho, la Kundalini baja y crea la cauda, la cola del demonio. Es un símbolo de que si no hay pureza, ella despierta el mal. Entonces, primero hay un proceso de autotransformación, hay un proceso de purificación. Y por eso la respiración es solo para tener el hilo, ¿eh? Pero no vamos a subestimarla. Si el Buda lo enseñaba como la técnica original, más fácil, eso no quiere decir que sea una cosa inferior.
Porque hay una tendencia occidental, todo lo que es preliminario no le va muy lejos. No es así. La cuestión es tener el hilo para llegar a más alguna cosa. Es abrir la percepción. Entonces, un fumador que chance tiene de usar una técnica de esa, porque está perdiendo la sensibilidad al ciclo básico de la vida. Ahí dejo la interrogación. También dice al revés, este Sutra 1.31, cuando la mente está tomada por vikshepa, ¿cuál es la consecuencia inmediata que se puede percibir? Y está puesto como dolor mental, desespero, nerviosismo y respiración difícil. Son síntomas de una condición mental dominada por distracciones o vikshepa. Entonces, al revés, cuando la respiración está perturbada, alguna cosa está perturbando nuestras emociones. Cuando vemos la práctica siguiente, dice, por la activación de los sentidos superiores, también se ayuda a establecer firmeza en la mente, para sacar de la materialidad para algunos temperamentos que son más psíquicos, puede ser una puerta, si eso no causa apego, para establecer una percepción afuera del cuerpo. Él dice, para corresponder a lo que se llama actualmente de percepción extrasensorial, como clásico comentario de Vyasa, complementa y justifica. Las actividades de los sentidos superiores aparecen causando la estabilidad de la mente, destruyen la duda y se transforman en la entrada de aquel estado de poder cognitivo que es llamado samadhi. Puede ser un instrumento útil, y así Leadbeater y otros han conquistado por esta sensibilidad altos estados de conciencia, ¿verdad? La quinta técnica, también a través de estados experimentados interiormente serenos o luminosos. Muchas personas llegan a alcanzar por la meditación en estados que ya han conquistado. Pero conquistas una luminosidad, alguna serenidad, y tómala como referencia para tu próxima meditación. Cuando quieres ingresar en la felicidad, cierra los ojos y recuerda, tiene la lembranza, reminiscencia del momento más feliz de tu vida. En más del 90% de los casos, cuando se hace ese ejercicio, la mente vuelve a la niñez. Eso pueden hacer en casa. Procura cuál es el momento más feliz. En general, la mente va lejos. Por eso decía Jesús que hay que volver a ser un chico, un niño, para ingresar en el reino de los cielos. Así también, estados meditativos elevados pueden ser una conquista que nos lleven a estados aún más elevados, si lo tomo como referencia de elevación. Intento recurrir a los estados ya conquistados. Ahí la sexta técnica, el Sutra 1.37, hemos hablado ayer,
También la mente fijada en aquellos que están libres del apego adquiere la firmeza. Meditar en los maestros de sabiduría. Meditar en el Cristo o en los santos seres, el Buda, Krishna, Shankara, Patanjali, lo que sea, un ser que pueda elevar nuestros estados de conciencia, porque ya está desapegado de las flaquezas humanas. No adianta querer meditar en personas mundanas, que ahí nos tendremos también mundanos. Tiene que ser alguien que está desapegado de las actuaciones mundanales. Yo creo que es obvio, pero hoy en día es bueno explicar todo. A la secuencia, no, porque muchos tomamos como ídolos de sus vidas personas que no son exactamente perfectas. Y estamos cercados de eso por celebridades. Y ahí nos quedamos tan mediocres cuanto gastamos nuestra devoción a cosas que no tienen profundidad. La séptima técnica es que también la mente puede ser apoyada en conocimientos obtenidos durante el sueño, con o sin sueños, para adquirir firmeza. Y uno de los escritos más importantes de la historia de la sociedad teosófica, que es A los pies del maestro, también tiene una traducción muy bella ahí, pero la nuestra tenía un objetivo: ser un libro de bolsillo, y hago la demostración. Porque ahí dicen libro de bolsillo, y a veces casi una enciclopedia, no cabe ni en la bolsa. Y esto es verdad. Entonces, se puede llevarlo en cualquier lugar, a la cola del banco, en lugares que están. Yo siempre tengo uno conmigo. Cuando estamos obligados a pasar el tiempo, al revés de pensar mal de los atendientes, del gerente, lo saco a los pies del maestro y ya estoy en mi nirvana particular. Al revés de la pantera color de rosa, que tiene una nube particular que lleva la lluvia. ¿No es verdad? Al revés. Entonces, este señor Krishnamurti recibió instrucción del maestro por la noche en cuanto se dormía, y algunos quieren comprar un ticket para ir a India a encontrar al maestro. El maestro viene a que está pronto. Y por supuesto, al principio viene por el astral. Ahí empezamos a tener el certidumbre de su existencia, porque la convicción viene de adentro en experiencias que a veces no tenemos recuerdo, pero están nos afectando. Y dice: debéis confiar en tu maestre, debéis confiar en vuestro maestro y en vosotros mismos. Si ya habéis visto el maestro, en él confiarás plenamente a través de muchas vidas y muerte. Si todavía no has visto a él, mismo entonces tienes de intentar averiguar su existencia y confiar en él, porque si no lo haces, ni siquiera él podrá ayudarte. A no ser que haya perfecta confianza, no podrá haber perfecta efusión de amor y poder. Me parece muy importante cómo este vínculo llega por esta sensibilidad que nos abre las puertas del sueño, por ejemplo. Y hay técnicas de antes de dormirse, hacer la revisión del día, que lo enseñaba a Pitágoras, para no llevar a la noche malos pensamientos, sino limpiar la mente y dejarla preparada
por un último pensamiento de ayudar y he encontrado el libro de los servidores invisibles, o ¿cómo se llama? Protectores. Protectores invisibles. Porque podemos nos entrenar a ayudar si hacemos estos ejercicios y los profundizamos. Ahí la vida a la noche puede ser tanto o más proficua. Y para el progreso espiritual y para el servicio a los necesitados. Y el Sutra 1.39, el último, dice: o por la meditación que se desea. Es un self-service. Lo importante es que se empiece, lo importante es que se medite. Al contrario, cuando vamos a tomar la Bhagavad Gita, por ejemplo, el 2.62, el hombre que pone su pensamiento en los objetos de los sentidos, despierta en sí mismo una inclinación a ellos. Entonces la mente siempre recurriendo a los estímulos sensoriales, él dice, y de la inclinación nace el deseo, y del deseo el frenesí. Del frenesí el desorden mental, y del desorden mental la confusión de la memoria, smriti. Y de la confusión de la memoria, la pérdida del discernimiento. Y por la pérdida del discernimiento, piérdese el hombre por completo. Hay una nota del señor Rovira Alta Borrell, acá al decir: está condenado a sufrir de nuevo los sufrimientos y las miserias de la existencia transmigratoria, porque para todos los efectos prácticos perdió el sentido de la vida. Si perdemos el discernimiento, ya no hay más como ingresar en la senda espiritual. El primer paso es el discernimiento y la meditación. Por cualquier camino que se le tome, lo importante es que va a desarrollar este buddhi, este discernimiento de luz sobre eventuales nubes o tinieblas pasajeras o transitorias, hasta que encontremos la luz plena del Atma en nuestros corazones. Este es el objetivo entonces de la meditación. Y dice, para revertir vikshepa, debe estar la técnica de acuerdo con el temperamento del practicante. Y por lo tanto no hay que imponer ninguna técnica a nadie, pero se sugiere que la persona estudie el asunto y lo profundice. Lo importante es que empiece.